¿cómo están? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede, segunda temporada, nena. Bienvenido, Chopito, al primer episodio. ¡Qué emoción! Segunda temporada. Ya estamos de regreso y la verdad estamos súper contentos de estar de regreso. Ya extrañaba Entre Dominguear. Yo también, la verdad que sí. ¿Qué tal nuestro nuevo setting? Me gusta, está más limpio, más minimalista. Te felicito, está padre. Chopito, por todas tus obras de arte. Es que si tú no estás viendo YouTube, aquí de fondo tenemos una obra de arte. Tenemos un canvas que sobraba ahí, estaba abandonado en la iglesia ya por no sé cuánto tiempo. Así que un día me puse artístico y lo agarré, le dimos una shineada. Y quedó muy precioso. Y me puse a pintar eso que está ahí atrás, algunas manchas de color negro y blanco. Abstracto. ¿Qué representa? Representa un momento de ocio. No es cierto. Representa y si lo estás todos viendo en tus YouTube, talentos secretos y ocultos. Sí. Representa la confusión mental en la que me encontraba, entonces. Y la claridad. Sí. Entonces, la verdad, estamos súper contentos regresando a el tema. Estamos felices de poder inaugurar una nueva temporada, ¿no, nena? Estamos bien contentos. La verdad, ya extrañaba grabar. ¿Cómo te sientes? Ya me siento contenta. ¿Sí? Chopito, sí. ¿Sabes qué pensé? Que no compré tacita nueva de gatitos para esta segunda temporada. If ain't broken, don't fix it. Tienes razón. Es una taza perfecta para Entre Domingos, sin duda alguna. Y estamos... Perdón, te ando interrumpiendo, perdóname. Luego me regañan en la temporada 1, me exhortaban de que... Luego no te dejo expresarte. No, Chopito, tú dale. ¿Tú crees que eso es verdad, chula? No sé, no creo. No sé. Si no estás creo. en peligro, haz un guiño. Esta temporada vamos a hacerlo al revés y yo te voy a interrumpir a ti constantemente. ¿Qué tal? Me encanta la idea. A ver, Muy vamos bien. a hacer un experimento. Hola, ¿cómo están, amigos? Oye, ¿y qué piensas acerca de tu cuadro? Volvemos a hablar acerca de eso. No, ya no hablemos de mi cuadro. Vamos mejor a hablar del primer tema de la segunda temporada, nena. Yes, vamos a empezar. ¿Quieres poner un poco de contexto acerca de lo que vamos a conversar el día de hoy en este primer episodio? Sí, estábamos pensando mucho acerca de cómo inaugurar esta segunda temporada y con qué tema comenzar a platicar. Y pensamos que qué mejor que hablar acerca de generaciones, que hablar acerca de cómo seguimos transmitiendo el mensaje de Dios, haciendo que el reino de Dios se extienda a través de las generaciones, hijos, autoliderazgo y relativismo moral. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto, un poco de todo, pero cómo podemos hacer que no suceda lo que sucedió con esta generación de los jueces, que creció sin escuchar acerca de los milagros de Dios, sin escuchar acerca de todo lo que Dios había hecho y cómo esta temporada en las vidas de las personas realmente era un relativismo absoluto, en donde cada quien hacía lo que le parecía bien según su propia opinión. Así es, un poco poniendo en contexto, porque ya tenemos algunas semanas sin estar juntos. En la iglesia, los domingos, hemos estado explorando una serie de mensajes llamada Del Edén a la Eternidad. Y lo que estamos viendo es cómo la historia de redención de Dios abarca desde el momento de la caída del ser humano. Dios ya tenía un plan puesto en marcha para ir en busca del ser humano que se había separado de su relación con Dios. En todo este contexto, lo que estamos haciendo es siguiendo este hilo redentor, esta línea en la que vemos a Dios prometiendo desde Génesis 3:15 que vendría de la descendencia de la mujer alguien, un hijo, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y a partir de ahí vemos esa promesa desenvolviéndose desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Vemos la narrativa de la salvación y de la promesa de Dios después hecha a Abraham en Génesis, y a partir de ahí la vemos desarrollarse hasta David, en el trono de David, 2 Samuel 7, cuando Dios le promete que le daría un hijo que se sentaría en su trono para siempre. Y en ese contexto hemos estado recientemente explorando lo que pasa en Josué, Jueces y Ruth. Estos 3 libros de la Biblia en los que vemos a Josué tomar el liderazgo de la nación después de que Dios, después de que Moisés muere, se levanta Josué, nombrado por Dios como el siguiente líder de la nación. Y a partir de ahí lo vemos tomar el liderazgo, cruzar el río Jordán y comenzar a conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le daría a sus descendientes.
¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en ese contexto, vemos un montón de momentos y de personajes y de sucesos que acontecen a la nación de Israel y a personajes en las Escrituras que nos apuntan hacia algo que es la cruz de Jesús y nos apuntan hacia alguien que es al Señor Jesucristo y su obra redentora a favor de nosotros. Y en ese momento nos estacionamos en el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, como decía Sofía, hay una gran cantidad de cosas pasando, ¿no? Sí. De hecho, Sofía y yo siempre platicamos de lo sanguinario, de lo oscuro, Yo creo que es de mis libros perverso. favoritos de la Biblia, porque, o sea, cualquier capítulo que leas de Jueces puedes identificarte con algo que está sucediendo en la actualidad. Totalmente. Hay abuso, hay guerras, hay injusticia social, hay mucha obscuridad y creo que no es un libro ajeno a lo que vivimos hoy en día. Es un libro que realmente podrías encontrar nuestra cultura y lo que estamos viviendo en cada una de esas páginas y de esas historias de la Biblia. Totalmente. Sobre todo en Jueces, pues me encanta eso y por eso también me produce profundo temor el pensar que podemos vivir en esos tiempos sin darnos cuenta realmente de que necesitamos de Dios. Porque creemos que estamos bien, creemos que no pasa nada. Sí, exactamente. Y eso es precisamente lo que sucede con esta generación que precisamente al iniciar el libro de Jueces y poniendo en contexto lo que estaba pasando es Josué, hijo de Nun, había muerto y al morir, antes de morir, lo último que sucede es que Josué se para enfrente de la nación y les dice, ustedes tienen que tomar una decisión. Ya no pueden vivir en este péndulo entre adorar a los dioses de las naciones que Dios les llamó a expulsar y adorar a Dios. Tienes que escoger qué vas a hacer. Sí. No hay nada peor que vivir en esta tibieza moral o en esta dicotomía de tratar de seguir a Dios, pero a la vez tratar de seguir la cultura de nuestro tiempo. Y lo que Josué les dice, ustedes tienen que tomar una decisión, decidan a quién van a servir. Y él dice, por lo que a mí toca, yo y mi casa serviremos al Señor. Él toma una decisión que no solamente lo incluye a él, incluye a su familia, incluye a su generación. Irónicamente, en cuanto entra el libro de Jueces, lo que vemos es en Jueces 2:15 dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía... Perdóname, estoy leyendo Jueces 21. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y en Jueces 2, en cuanto abre el libro, en el verso 10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, que es la generación de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y ese es uno de los versos más tristes de la Biblia, ¿no, nena? Sí, creo que es un verso que nos debería de producir profundo temor cuando estamos hablando acerca de hijos, de generaciones, de legado, de cómo expandimos el reino de Dios y qué sucede porque muchas veces vemos grandes líderes, grandes personas haciendo grandes cosas para Dios, haciendo grandes cosas en el mundo, sobre todo hoy en día nos enteramos de todo. Y podemos ver a personas que han hecho grandes cosas y vemos el legado que dejan y puede llegar a pasar como Jueces. Puede llegar a ser un legado que realmente no quiere tener nada que ver con lo que tú hiciste. ¿Y en qué depende que las personas que siguen después de ti realmente crezcan? Amando a Dios, sirviendo a Dios y obedeciendo a Dios con todo su corazón. Creo que esa es la gran pregunta que todos nos deberíamos de hacer porque todos tenemos en nuestra responsabilidad ver cómo levantamos a los siguientes seguidores de Jesús. Sí, o sea, es claro que algo pasó entre la generación de Josué y la siguiente generación en Jueces. Algo pasó y lo que pasó, que aquí la Biblia misma nos dice, es que se levanta una generación que no conocía a Dios. Exacto. ¿Por qué no conoció a Dios esta generación? Pues evidentemente la generación de padres y madres de estos y abuelos nuevos y abuelas. Dirigentes de la nación y de estas nuevas personas que hoy estaban tomando cargo y responsabilidad de Israel, no fueron mentoreados, no fueron criados. No fueron recordados. Y no fueron recordados. Y es interesante porque parte de lo que principalmente nos invita a hacer las Escrituras a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todas las fiestas que se instituyen, todo lo que Dios, incluso la misma comunión, la misma cena del Señor que Jesús instituye, es para hacer memoria de Él. Es decir,
si no recordamos, el pueblo que olvida enfría su corazón. Sí. Las personas que olvidamos recordar a Dios, empezamos a vivir una vida Tibia, ausente fría. de Dios y por lo tanto una vida tibia, una vida fría, una vida desesperanzada. Y eso es lo que está pasando aquí. Si no recordamos, no solo afectamos nuestro corazón, afectamos el corazón de las personas a nuestro alrededor. Así es. O sea, incluso Deuteronomio 6, parte de la ley, parte de lo que Moisés le había enseñado al pueblo era constantemente recordarles a sus hijos y a sus nietos que amen a Dios con todo su corazón. Así que es. les hablaran todo el tiempo acerca de eso, que les recordaran el porqué, que les recordaran que su propósito es amar a Dios. Y a veces, digo, una de las cosas que a veces yo digo, ay, estoy siendo demasiada cristiana con mis hijos. O ay, estoy siendo demasiada cristiana con las personas a mi alrededor, porque a veces digo, ay, solo estoy hablando acerca de esto, ¿no? Solo estoy platicando acerca de Jesús, y a veces hasta nos sentimos, al menos yo me he sentido incómoda como decir, ay, no sé, los voy a sobrecristianizar o los voy a enfadar o no sé. Pero la realidad es que es un recordatorio, porque cuando yo comienzo a silenciar lo que Dios ha hecho por mí, no solo no le comparto a los demás acerca de eso, me comienzo a enfriar yo también, comienzo a olvidar las buenas cosas que Dios ha hecho por mí. Y cuando hablo más acerca de eso, cuando comparto más con mis hijos, cuando les recuerdo a mis hijos y a las personas alrededor, veo cómo ellos también comienzan a recordar y a reconocer quién es Dios para ellos y a darse cuenta de cosas que Dios ha hecho en su vida. Incluso en las cosas sutiles y chiquitas. No sé, o sea, esta semana uno de mis hijos logró tener más control propio del que normalmente tiene. Y le digo, wow, o sea, el Espíritu Santo está obrando a ti, estás teniendo control propio. Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y nomás abrió sus ojitos como, claro, sí es cierto. Y le digo, es que eso no lo hiciste en tus propias fuerzas. Qué padre. Y como que, ok, pero son pláticas chiquitas, son pequeñas semillas que logran cambiar y darle el honor y la gloria a Dios en medio de situaciones cotidianas. Incluso en Deuteronomio 6, cuando Moisés está entregándole la ley al pueblo, dice, esto es lo que Dios me encargó que te enseñara. Y cuando empieza a invitarlos, a enseñarlos más bien a seguir la ley de Dios, obviamente les enseña que la ley se resume en amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y le dice, debes de cumplir con todo tu ser, comprométete a esto. Y les enseña a repetirle a sus hijos todo el tiempo estos mandatos. Le dice, ¿sabes qué? Átalos en tus manos, llévalos en la frente como recordatorio, escríbelos en los marcos de entrada de tu casa. Todo el tiempo está insistiendo en este recordatorio, porque el peligro más grande en el que podemos caer es precisamente caer en que la siguiente generación no conozca a Dios, no conozca las historias de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios solo sea una opción más. Exacto, y eso realmente es un gran peligro, porque en la cultura en que vivimos, seguir a Dios es otra alternativa, otra opción. Vivimos en este relativismo donde todo es opcional. ¿Quieres seguir a Dios? Síguelo. ¿No quieres? No lo sigas. O síguelo a medias en lo que te conviene y en lo que no, pues no pasa nada. Y entonces caemos precisamente, como decía Sophie, como jueces, es tan similar a lo que estamos viviendo hoy en nuestra cultura, donde cada quien hace lo que le parece correcto según su propio criterio. Eso es lo que dice la Escritura que estaba pasando en Jueces. Cada quien hacía lo correcto, cada quien vivía como quería. Haz pues lo que a ti te parezca bien hacer. Eso es el estándar moral en el que puedes vivir. Cada quien construye su concepto de Dios. Exacto. Y entonces vivimos en este relativismo moral en el que es bueno de acuerdo al estándar de cada quien. Y el problema es que básicamente lo que sucede cuando vivimos en este relativismo moral es que nos levantamos y nos convertimos en nuestro propio Dios. Yo soy el Dios de mi vida. Yo decido lo que está bien, yo decido lo que está mal, yo decido los límites en los que debo de vivir, yo decido qué hacer con mi vida en cada área. Y el problema es que no fuimos creados para ser Dios. Vivimos creados precisamente para sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y cuando no lo hacemos, vivimos vidas en desastre, vivimos en caos, vivimos cosechando los frutos
de una vida desconectada de Dios. Ahora, ¿cómo pudieras aterrizar este concepto a la vida práctica? Es decir, ¿cómo podemos hacer de las siguientes generaciones Josués y no criar generaciones como jueces? O sea, ¿cuál es la diferencia o en qué consiste esto? O sea, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Porque creo que es importante saber cuál es la diferencia, porque a veces como papás o como creyentes estamos tratando de hacer lo mejor que entendemos, pero no sabemos realmente cómo ponerlo en práctica o qué haría la diferencia para poder compartir y levantar a la siguiente generación. Es una excelente pregunta y yo creo que hay dos... Yo sé, hago excelentes preguntas. La verdad sí, chula, eres excelente haciendo preguntas y respondiéndolas. Pero creo que hay dos cosas que no podemos perder de vista. Una, nuestra responsabilidad como la generación que enseña de caminar con nuestros hijos, de hacerles ver que amar a Dios no es un concepto abstracto. Ajá. Es una decisión que sucede todos los días en la manera en la que vivo, en la manera en la que respondo a las personas, en la manera que aprendo obediencia, en la manera en la que amo y sirvo a los demás. Es decir, amar a Dios no es un concepto abstracto, se ve como algo. Y lo modelo con la manera en la que yo vivo. Sí. Es decir, andamos en el camino con ellos y entonces ellos nos ven a nosotros amar a Dios y amar a las personas. Nuestros hijos, y lo dijimos la temporada pasada, o sea, van a escuchar lo que decimos, pero van a imitar lo que hacemos. Claro. Y eso es fundamental que lo recordemos y lo tengamos presente. Es un caminar con ellos. Y por otro lado, también, como seres humanos con libre albedrío, ellos también van a llegar a tener que tomar una decisión personal en algún momento de su vida. Es decir, nuestro trabajo como padres es enseñarles el camino de Dios, enseñarles a amar a Dios y a temer a Dios. Pero va a llegar un momento, y llega un momento en la vida de cada uno de nosotros, en la que nosotros tenemos que decidir de manera personal si vamos a seguir a Dios o no. Y creo que no solo es de manera personal, creo que es como, justo leías acerca de Josué, involucró a su familia en esa decisión. Totalmente. Cuando tienes personas en tu casa, cuando tienes gente niños, en tu casa, adolescentes, niños en tu casa, que tú eres responsable acerca de ellos, o sea, los tienes que involucrar en esa decisión. Así es, totalmente. Hay una etapa de la vida en la que nosotros somos responsables, incluso tenemos control sobre las personas que se juntan con nuestros hijos, control con las personas que influencian nuestro hogar, las amistades que tenemos como matrimonio. Todas esas cosas nosotros tenemos injerencia hasta cierta etapa formativa de nuestros hijos. Y después tenemos que confiar que entrar en una etapa distinta como padres es encomendarlos en manos de Dios y confiar que lo que sembramos va a dar frutos para que ellos tomen la decisión de amar y temer al Señor como aprendieron en casa. Y es un contraste justo entre eso, entre yo y mi casa serviremos al Señor y entre cada quien hacía lo que le parecía correcto según su propia opinión. O sea, o sigues a Dios y te sometes a la palabra de Dios o no. O sea, no puedes entrarle a medias. Totalmente. No puedes decir, esto de la Biblia sí lo voy a aplicar con mi familia, estos principios sí los voy a hacer yo con mis finanzas, pero estos otros no. No puedes entrarle a medias con Dios. Y por eso decíamos que este no es un episodio solo para padres que están formando otra generación. Número uno, la responsabilidad de formar a otra generación no es solo de los padres biológicos. Si estamos dándonos cuenta que el pueblo de Dios era toda una nación y toda la nación caminaba juntos, es la responsabilidad de todos los que somos parte de la familia de Dios formar a nuestras hijas e hijos, incluso padres y madres espirituales, ¿no? Sí. Y por otro lado, no es solamente un episodio para padres, porque tenemos que darnos cuenta que no solamente mis padres, mi madre nos formaron, sino que llega una etapa en la vida de cada persona en la que yo soy responsable de qué voy a hacer con mi fe. Yo soy responsable de qué voy a hacer delante de Dios y cómo voy a vivir. ¿Y a quién voy a seguir? ¿Y a quién voy a seguir? ¿Y a quién voy a imitar? Y por eso hablábamos de autoliderazgo, porque no solamente se trata de cómo me afectó la manera en la que me criaron, cómo me afectó la manera en la que ha sido mi vida en la iglesia, sino
cómo yo de manera personal me estoy responsabilizando de mi vida. Ahora, Josué era hijo de Nun. Así es. Pero siguió a Moisés. Así es. O sea, también nosotros somos conscientes de a quién seguimos y a quién imitamos y cuáles conductas de personas queremos imitar en nuestra vida. Incluso Pablo mismo le dice a las iglesias, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, así es. Podemos decidir a qué personas seguir y a qué personas ponemos en ese lugar en el que decimos, hey, discípulame, habla mi vida. Así es. Ayúdame a caminar con Dios en este proceso. Y Moisés, ¿qué le dice? Lo mismo que en Deuteronomio 6 básicamente le dice a Josué, le dice, esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra de Dios. O sea, es esto lo que te guía, lo que te forma, lo que te mantiene seguro y centrado. Dentro de todas las opiniones del mundo, solo permanecer aquí te va a mantener centrado y te va a mantener seguro y va a hacer que todo prospere. Y por eso es tan importante darnos cuenta que en la Biblia hay una invitación a tomar nuestra responsabilidad. Yo soy responsable de autoliderarme, de tomar mi cuerpo y disciplinarlo para que mi ser se alinee a las Escrituras. Por eso la Escritura dice, y hay varios versos que quisiera compartir, pero en 1 Corintios 9 dice, en el verso 25 dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire. Y fíjate este siguiente verso, el verso 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Dice, yo disciplino mi cuerpo, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Es decir, quizá no sé cómo fue tu infancia, no sé cómo fue tu vida familiar, pero esa no puede ser tu excusa. Finalmente yo, cuando crezco, puedo tomar la decisión de modificar mis hábitos, cambiar mis disciplinas, aprender, como decía Sofi, de otras personas que me pueden ayudar a aprender ritmos de vida distintos a los que yo tengo, ritmos matrimoniales distintos a los que tenemos, aprender hábitos de gracia. Y todas estas cosas son las que finalmente me van a ayudar a aprender qué es lo que debo de hacer y a disciplinar mi vida. Y el autoliderazgo es esta sujeción al Espíritu Santo en donde sabemos que no es por nuestras fuerzas, sabemos que no estamos solos, sabemos que es el Espíritu Santo obrando en nosotros y que podemos depender completamente del Espíritu Santo y de la obra de su gracia redentora en nosotros que nos transforma y nos santifica. Claro. Pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de ser parte del proceso. O sea, no es como, ay, pues el Espíritu Santo no está haciendo su obra en mí, pues ya. O sea, porque también puede ser, ¿no? O sea, como, ay, pues no me dan ganas de leer porque seguramente el Espíritu Santo no está queriendo que yo lea mi Biblia o que yo sea generoso. Como que ese fruto no me lo está produciendo. Exacto. Ese del dominio propio no está floreciendo mucho. Ese de ser paciente no lo ha trabajado en mí. O sea, es que podemos caer en ese juego. O creer que el autoliderazgo todo es responsabilidad de Dios. O que todo depende de mí. Así es. O sea, y ninguna de las dos. Totalmente. Y siempre decimos, soberanía divina, responsabilidad humana, pero es el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero nosotros somos parte de ese proceso de santificación del cual Dios nos está llevando y nos está haciendo crecer cada día. Así es. Entonces, o sea, incluso el hábito de leer tu Biblia, o sea, no todos los días vas a amanecer y el Espíritu Santo te va a decir, lee tal capítulo y se va a iluminar tu Biblia, pero simplemente saber que todos los días lo haces por disciplina, el Espíritu Santo sí obra en ti. Así es. Y sí hay revelaciones, sí hay cosas que están transformando tu corazón todos los días por esa pequeña disciplina que hiciste. Exacto. Y de hecho, cuando Dios llama a Josué en el primer capítulo del libro, en el verso 6 le dice, sé fuerte y valiente. O sea, esfuérzate y sé valiente. ¿Quién? Tú. Exacto, de forma personal, tú tienes que esforzarte. De forma personal. Y después le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces, como consecuencia de tu esfuerzo, de tu valor, de tu disciplina para guardar este libro y caminar en lo que este libro dice, entonces harás tú prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto me llama muchísimo la atención. En todo lo que hagas. Fíjate, porque dice, entonces harás prosperar tu camino. Esto me llama tanto la atención, porque no dice Dios, oye, si tú lees tu Biblia, yo voy a hacer que tu camino prospere. No dice eso. Dice, tú harás prosperar tu camino. Quiere decir que hay un aspecto de una vida abundante que me toca a mí. Si yo hago algo, yo mismo voy a hacer prosperar mi camino. Dice que si yo me esfuerzo y yo soy valiente y yo me dedico a leer lo que este libro dice y a ponerlo en práctica, yo, al poner en práctica este libro, yo haré prosperar mi camino y entonces todo me saldrá bien. Claro. Y es porque no importa lo que pase, ya sabes cuál es la respuesta final de Dios. Así ya sabes es. Hacia dónde vas. Aquí está el tesoro escondido. Aquí está la perla de gran precio. Este es el tesoro de gran valor por el cual un hombre compra un terreno y entonces saca el tesoro y encuentra ese gran regalo que estaba escondido en esa propiedad, ¿no? Como dice la parábola de Jesús. Cuando eso pasa, cuando haces prosperar tu camino, cuando haces que ese tesoro salga, la gente lo ve. O sea, la gente ve que hay algo en ti que es diferente, que no importa las circunstancias, no importa el camino a lo mejor lleno de piedras y lodoso, pero tú lo estás haciendo prosperar, tú estás haciendo que a lo largo de ese caminar cosas buenas sucedan, la gente se da cuenta y sigue siendo entonces un testimonio y una forma de impactar a las siguientes generaciones. Así es. Todo está relacionado. Y después de mi responsabilidad y de mi paso de yo hacer estas cosas, dice, otra vez le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. Y entonces viene la soberanía divina a unirse con la responsabilidad humana, a decir, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, yo me esfuerzo, yo soy valiente. Dios le dice a Gedeón, ve con esa tu fuerza. A Moisés le dice, cuando Moisés le dice, yo no soy capaz, yo soy tartamudo, yo no puedo liberar al pueblo de Egipto. Dios no lo contradice, él es incapaz, pero le dice, yo estoy contigo. Exacto. Yo estoy contigo. Entonces yo hago lo que tengo que hacer y confío que Dios me encuentra del otro lado de mi paso de obediencia. Yo me esfuerzo, yo guardo el libro de la ley, y yo hago prosperar mi camino de esa manera y entonces Dios estará conmigo. Y yo soy valiente para obedecer el libro, porque obedecer el libro de la ley no es fácil. No. Y no se nos da de forma natural y no pareciera ser a veces la mejor opción dentro de todas las opciones que tenemos. Obedecer la palabra de Dios a veces pareciera ser la opción menos productiva, popular y la menos práctica, o sea, para resolver el problema inmediato que tenemos enfrente. Así es. O sea, entonces realmente requiere valor obedecer a Dios y permanecer firme en lo que sus principios dicen en medio de una generación que hace lo que quiere y que busca las salidas fáciles. Y disciplina, ¿no? Porque requieres valor, como tú dices, es tan cierto, en medio de una generación que ve la palabra de Dios como algo anticuado, como algo pasado de moda. Claro, nunca la leen, pero sí la etiquetan, la califican. Claro. Y en Romanos 12 también vemos esta misma evidencia pasar, Chula, porque todos los capítulos anteriores... Nuestras manitas. Ay, gorda, basta. Qué bonito. Chulada. Sujeta mi mano ya. Aquí te tengo, Chopito. Vemos como todo Romanos es una exposición hasta el capítulo 11 de la gracia de Dios, de cómo Él nos escogió, Él nos compró, todo lo que Dios hizo. Y entonces en el capítulo 12 dice, por lo tanto, o sea, dado todos estos extraordinarios regalos de parte de Dios, dice Romanos 12, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Podemos cantarle canciones a Dios y adoramos así a Dios, pero la manera más pura de adoración es que mi vida, mi cuerpo,
todo lo que soy, mis decisiones, glorifiquen a Dios en obediencia. Sí. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. La obediencia. Y dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es lo mismo, autoliderazgo y al mismo tiempo el obrar del Espíritu Santo en nosotros. O sea, nosotros entregamos nuestro cuerpo a Dios y Dios es el que transforma. Nos va renovando. Nuestra forma de pensar. Y va cambiando nuestras mentalidades y nuestras formas de pensar. Hábitos, todo. Y lo vemos sucediendo con nosotros mismos en nuestra vida personal. Sí. Yo estoy seguro que tal vez tú nos estás escuchando aquí y puedes tener historias de cómo pensabas antes. Tal vez cuando recién llegaste a Jesús, recién empezaste a conocer a Jesús y tenías maneras de pensar que han ido cambiando y quizás hasta te causa risa acordarte de cómo pensabas. O de cómo vivías, o de cosas que hacías que dices, ¿cómo puede ser que yo hacía algo como esto? ¿No? Me estoy acordando de un querido amigo que va a la iglesia y a lo mejor él va a saber quién es, pero era muy chistoso cuando él era un recién creyente que llegaba a la iglesia y acababa de aceptar a Cristo y me decía, no, mira, yo creo que para que la gente de veras disfrute y que se sienta bienvenido, ¿por qué no ponemos una buena hielera de cervezas, de Coronitas ahí en la entrada? Y entonces ahí la gente pues se va a refrescar antes de la reunión y pues va a sentir como que la cosa está padre así, si les damos unas cervecitas antes de empezar la iglesia. Y todos, sí, yo. Y yo recuerdo estar conversando con esta persona, un buen amigo, lo amo mucho, cuando invitarlo a desayunar para platicar acerca de su fe y todo eso. Y él me daba estas sugerencias para la iglesia y yo lo escuchaba y oraba por él, ¿no? Y yo, de veras, hoy veo la mano de Dios. Es uno de un líder importante en la vida de la iglesia hoy. Y él se muere de risa de acordarse de nuestras conversaciones y de las sugerencias que él nos daba. Y por eso creo que también, o sea, si alguien te recuerda tu pasado y te dice, ay, ¿a poco sí, ahora bien cristiano? Si no te acuerdas cómo eras o cómo pensabas o cómo decías, pues de eso se trata. O sea, en vez de producirte vergüenza, te debería de producir ánimo y mucho orgullo de decir, pues sí he mejorado, sí he avanzado, sí he cambiado. Malo que te quedaras igual. Malo que siguieras con esos caminos y esas formas de pensar. Claro. Dios no reescribe nuestra historia. Dios revela nuestra historia. Y la redime y la restaura. Porque toda nuestra historia revela toda la gracia de Dios en nosotros. Y muchas veces tratamos de esconder partes de la historia y decir, no, esto me causa vergüenza, pero realmente son esos lugares que nos causan vergüenza, los que más redención producen y donde la gente se puede ver a sí misma y decir, wow, qué grande es Dios en la vida de esta persona. No es que tú eres una persona increíble, es que tienes un Dios increíble que ha hecho grandes cosas a favor de ti, a favor tuyo. Estoy pensando también que eso es la forma en la que compartimos también a las siguientes generaciones. O sea, hace poco uno de mis hijos estaba teniendo, pues, retos en su comportamiento y con cosas así. Y yo te decía, Chopito, de que no manches, habla con él. Y tú le platicaste de cuando eras niño, cómo también batallabas con las mismas cosas, cómo también te regañaban por lo mismo, cómo también así. Y él realmente no podía comprender cómo tú hubieses sido castigado de chiquito. De que, ¿en serio, papá? O sea, ¿en serio a ti te regañaron? ¿En serio a ti te castigaban por eso? Sí. O sea, no llegaste con él a decirle, espero esta perfección en ti, espero que seas así, sino llegaste con esta sencillez de decirle, pues yo también batallaba con eso. O sea, a mí también me regañaban muchísimo. Y creo que eso realmente lo conmovió y lo hizo sentirse identificado contigo en decir, wow, o sea, si mi papá, que lo admiro, porque yo sé que mis hijos te admiran, si mi papá que lo admiro, si yo veo en él estos frutos, no siempre fue así. O sea, fue un proceso. Sí. Y eso realmente yo vi como a él lo transformó y le hizo entender un poquito más la obra del Espíritu Santo en su vida y que es con tiempo, con paciencia y con esfuerzo y valor. O sea, pero no es de la noche a la mañana y no es que algo esté mal en él ahorita por no ser perfecto como él pensaba que tenía que ser. Wow. El Evangelio requiere paciencia. Son procesos desde la pequeñez y humildad, sin duda alguna, pero vemos en la Biblia que
todo lo grandioso siempre comienza con la pequeñez, con una pequeña semilla que produce un gran árbol de mostaza, con una pequeña fe que hace la diferencia, con personas que están dispuestas a seguir a Dios en una obediencia cotidiana, que a veces no se ve sexy, que a veces no se ve extraordinario, deslumbrante, pero es cuando pones en práctica esa pequeña cotidiana fe, cuando ves a Dios hacer cosas extraordinarias en el largo plazo. Por eso la Biblia habla de procesos agriculturales, ¿no? O sea, procesos agrícolas. Cuando habla de frutos del Espíritu, habla de un árbol que va creciendo, que tiene que ser regado, que tiene que ser cuidado por el jardinero del cielo, por Jesús. Y cuando dejamos que nuestra vida sea regada, sea podada por Jesús, entonces empezamos a ver que nuestra vida va dando frutos. Pero es un proceso. Es un proceso. Es un proceso en el que yo me autolidero. Y soy humilde para permitir que Dios sea el que gobierne en mi vida y en mi corazón y renueve mis pensamientos. Y esa es también la fórmula para poder vencer el relativismo, el relativismo social en el que vivimos. O sea, con humildad de decir, quizá yo no tengo la mejor respuesta a este problema, quizá necesito un poquito de sabiduría de parte de Dios y buscarlo en la Biblia o buscarlo con líderes o personas que admiras y que sabes que te van a guiar en los caminos de Dios, porque hoy podemos literal abrir nuestro celular en la noche cuando tenemos un problema y buscar un blog de cómo vencer la ansiedad, cómo salir de mi tristeza, cómo educar a mis hijos. Y está bien, o sea, no está mal, pero cualquier blog, cualquier post de personas, cualquier información que recibes, si no te apunta hacia Jesús, si no te apunta hacia la cruz, solo es información, no es sabiduría. Y tenemos que saber distinguir entre la sabiduría de Dios y entre la inteligencia del mundo, que a final de cuentas la Biblia misma lo dice que eso es necedad. Entonces tenemos que buscar que todo lo que hacemos y todas las opiniones que recibimos realmente te lleven a temer a Dios y a buscar a Dios, y no a buscar simplemente una idea humana más que seguir y a la cual someterte, porque vuelve a ser relativismo social. Es decir, pues cada quien hace lo que cree que es correcto. Cada moral, quien ¿no? hace, moral. No sé qué dije. Tú me estás escuchando mejor. No, te estoy escuchando. Lo que pienso es precisamente lo que dices. Vivimos en esta ansiedad de una respuesta inmediata. Sí, y de decidir qué está bien y qué está mal. Yo decido. Y qué difícil y qué pesado y qué cansado tener que decidir yo. Sí. Y tener que opinar yo. Sí. Qué está bien y qué está mal. Y cuando sujetamos nuestra vida a Dios, vivimos con esta confianza de que Él es bueno y que Él sabe lo que es mejor para mí. Así es. Y sabe lo que... Y para mis hijos, y para las siguientes generaciones, y para todos los que nos rodean. Así es, así es. Y podemos vivir con confianza, sabiendo que yo me esfuerzo, soy valiente, disciplino mi cuerpo como un atleta, me esfuerzo y así veo prosperar mi camino, y a la vez sé que Dios está conmigo y Él cuida de mí, y Él me ayuda y Él me acompaña. Cuando yo tomo la decisión de no vivir en este relativismo moral y puedo enfocar mi vida y mi corazón en seguir a Dios. Así es. Ay, Chopito, qué buena conversación. Sí, nena. Un buen inicio de la temporada 2, ¿no? Me costó volver a adaptarme a platicar contigo en un micrófono. Sí. Estoy muy a gusto. Me gusta este set. Está cómodo para conversar. Está me padre. Gusta. Estamos estrenando micros, todo, ¿no? Se ve padre. Todo está padrísimo. Estar contigo está padrísimo. Pero sí. Vamos a cortar para darnos un beso. No, Chopito. ¿No? No. Ok, bueno. Pero... Al rato. Ok. Gracias, amigos, por ser parte de este primer episodio de Entre Domingos Podcast. Estamos súper felices de estar de regreso. Sí. Gracias por compartir los contenidos, los pequeños reels que estamos subiendo a Instagram, a nuestras cuentas. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por suscribirse. Nos ayudan mucho a poder llegar a más personas cuando compartes, te suscribes, le das like y todas estas cosas, ¿verdad, nena? Así es. Y esperemos que todo lo que compartimos aquí, todo lo que hacemos, los apunte más a Jesús, los llene más del Espíritu de Dios y que puedan tener una gran semana. Acuérdense que la siguiente semana sale el episodio 2 de la temporada 2. Entonces vamos a estar subiendo contenido para ustedes y gracias por escuchar este episodio el día de hoy. Les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.